con las inquietudes, quiero pues hacer primero una pequeña introducción de tocar unos asuntos antes de comenzar con el tema que venimos tocando. Oh, Vivi, pon a grabar el audio, porfa. Sí, hola, ya quedó, ya está grabando. Primero, yo no tenía la intención de ponerme en estas tareas en la cuaresma. De hecho, yo había planeado para mí un retiro de estudio y de otras cosas. Pero una cosa piensa el burro y otro el que lo está enjalmando, dice el Tao Te Ching Paisa, que son los refranes. Como servidor no me niego. Llegó una hermana, dijo, vea, ahí pagué por un mes el Zoom. Y empezaron a hacer preguntas, inquietudes. La gente pues al comienzo muy paniqueada. Entonces pues yo estaba acompañando a los muy cercanos, mi familia y otros muy cercanos, y esto se fue extendiendo. No era mi propósito. Cada vez uno me decía que metiera a otro al grupo, que a otro, y esto fue creciendo. Yo no tengo problema con eso. Quiero agradecer mucho, primero, a Viviana, que fue la que pagó el primer mes que se venció el jueves pasado de Zoom, para que todos ustedes puedan beneficiarse. Porque el que coge uno gratis a los 20 minutos se corta. Y no soporta sino pues, bueno, los que soportan aguantan porque no pasamos de 50. Sí hemos pasado como ayer, no hemos llegado más de 60. Entonces, primero a Viviana, pues que nos colaboró. Y el segundo mes lo pagó otra hermana que también quiero agradecerle, nos ha colaborado mucho, Dora Vallejo. Quiero hacer pues el reconocimiento público. Detrás hay que hacer cosas para que las cosas funcionen. Entonces quería agradecerles públicamente a estas dos hermanas. Y como les digo yo, muchas de las cosas que hacía preparando, porque no me gusta improvisar. No soy un dechado de sabiduría que improvisa cosas. Entonces, me paso a veces hasta mediodía preparando las actividades que voy a hacer pues con los grupos. Pero no me molesta, me agrada, lo disfruto. Pero quiero que entiendan pues que yo no ando tras este tipo de cosas. Me toca hacerlo. Por mi naturaleza me gusta estar más introvertido, metido en mí. Los que saben de astrología les comento que toda la mayoría de mis planetas están bajo el cielo. Eso lleva pues como a que mi inclinación sea esa. Lo otro que quería aclarar es que yo solo estoy acompañando. Ya no tanto, yo creo que ya son capaces de rodar solos. Pero la primera semanita, todo ese plan que había de generar miedos, entonces ahí la gente sí necesitó mucho el acompañamiento. Primero, lo que yo digo no son verdades absolutas, ni nunca lo he pretendido. Me preguntan cosas, tengo un recorrido. Yo desde los 15 años no cabía en este mundo. Busqué todos los caminos. Los primeros fueron los del licor, malos amigos, un montón de cosas pues que hay en mi historia. Eso tampoco me resolvió nada. Después me metí por las escuelas esotéricas, por todo tipo de... Entonces tengo un recorrido. No pretendo ser salvador de nadie, solo buscaba resolver lo que no cabía en mi cuerpo. Algunos me han pedido que lo acompañe y eso es lo que estoy haciendo. No digo la verdad absoluta. Para mí es un recorrido y es una verdad. Puede que les sirva a muchos de ustedes,
puede que a otros no les sirva para nada. Quiero pedir disculpas si en lo que hablo que soy un poco arrollador cuando me voy emocionando, que ya me olvido de todo. Si de pronto atropello conceptos morales y éticos, sobre todo en el aspecto religioso, de creencias, no es mi intención. Pero a la luz de la verdad, desde mi punto de vista, desde lo que comprendo, desde lo que he recorrido, lo que digo, lo he experimentado, lo he vivenciado. Luego es una verdad para mí. Pero la verdad tiene miles caras y a cada uno le corresponde una. Un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ve, o digamos 15 personas ven un accidente de tránsito en una calle? Le puedo garantizar que desde el punto de vista donde estaba cada uno, que estaba en un ángulo diferente, ve el mismo acontecimiento de diferentes maneras. Entonces, no pretendo ni feligresía, me choca la gente encima. ¿Sí? No pretendo generar doctrinas, tampoco. Y afortunadamente lo económico a nivel personal lo resolví hace rato. Trabajé 32 años en una empresa, estoy jubilado, tengo mis inversiones y económicamente resolví lo mío. Me esfuerzo en sostener esta escuela porque hay gente que he tratado de poner a otros que la dirijan. Nadie la quiere coger porque pues hay que empezar a recoger dinero, un montón de cosas que a la gente pues no le gusta hacer. Entonces por eso pues quiero hacer esa presentación. Mire, poco hablo de mí y poco hablo de la institución. Más han hablado otros instructores que no están tan metidos que yo. Mire que. Pero quiero hacer claridad porque veo que de pronto esto se está presentando para algunos malos entendidos. Entonces quiero hablar pues como, no me crean todo, porque me equivoco mucho al hablar tanto y al hablar tan rápido. Me disculpan que soy gritón, eso está en mi sangre, no es una justificación. Sí. Solo les doy un punto de vista de acuerdo a un recorrido. Pero no me crean. No traguen entero. Traten de verificar, comprobar, de sentir si lo que yo o cualquier maestro, gurú, sobre todo aquellos que se ponen disfraces como turbantes, mantos, cara de ternero huérfano, y que de pronto hacen ciertas piruetas, más de eso. Páselo siempre por o sea, por el sentido común, sea el que sea, para que no se equivoquen, para que encuentren su verdad. Pues partiendo de eso, solo estoy resolviendo inquietudes de preguntas de algunos alumnos que me han hecho. Y como les digo, solo les doy mi punto de vista desde mi experiencia, desde mi vivencia, de la cual trato de ser pues como lo más coherente. Eso como parte introductoria que nunca lo había hecho porque hay gente nueva, hay gente que es muy religiosa, que apenas se está pegando y de pronto oigan de nosotros cosas duras en torno a la religión. Hablo de las instituciones religiosas. Hoy precisamente toca ese punto. No pretendo herir creencias ni susceptibilidades, pero detrás de las instituciones religiosas hay una negra y negra historia. Y no es solo del pasado, no fue la Inquisición, no fueron las cruzadas, es lo que está sucediendo hoy. Entonces a veces, aunque no pretendo hablar de esas cosas, pues especialmente de grupos,
a veces toca tocar cosas históricas. Muy bien. Vamos a hacer primero un pequeño resumen de lo que vamos a tocar. Como le digo, el tema que vamos a tocar ayer, hoy y de pronto los dos próximos lunes y martes, me parecen que es fundamental. Somos seres espirituales viviendo una experiencia material. No como nos hicieron creer, que éramos personas materiales que de pronto teníamos una experiencia espiritual. No, es lo contrario. Somos espíritu, condensados y materializados en un cuerpo. Resulta que todo el proceso espiritual, y entiéndase la diferencia entre espiritualidad y religión. Hoy toca el tema de la religión. Ayer tocó el tema de la muerte. Son 4 los pilares de la Torre de Babel. Vamos a redimir la Torre de Babel, o sea, liberar y sanar los 4 aspectos de la Torre de Babel, con la cual nos esclavizaron en la materia. La muerte, miedo a la muerte, negocio a la muerte, las instituciones religiosas, la religión. El tercer es el dinero. Lejos estamos de conocer lo que es. Y el cuarto es el sexo, las relaciones y el amor. Les toca hablar eso porque me pidieron esos temas, pero yo lo enfoco dentro del contexto espiritual. La diferencia entre espiritualidad y religión es que la espiritualidad es vivencia, es vivida y es un manejo energético dentro de nosotros. Mientras que la religión, como nos la montaron, porque ahora vamos a definir qué es otra cosa, como institución religiosa, basada en fanatismos, creencias y dogmas, nos dejaron escasamente una simple creencia y unos ejercicios muy limitaditos. Lo primero que pasó para que nosotros tuviéramos este cuerpo, cuando el papá eyaculó en la mamá y el esperma de mi papá fecundó el óvulo de la mamá que dio este cuerpo, lo primero que pasó es que la fuerza de Dios que había en esos 2 elementos, al juntarse, lo primero que hizo es la parte femenina de Dios, la diosa, que en India llaman Kunda, de la cual viene Kundalini, la parte femenina de Dios, la que da la vida. Lo primero que hace ahí en el óvulo es chorrearse, crear la columna, y el feto, ese huevito que es el óvulo, se chorrea, formando el fetico, y lo primero que hace es crear la columna, y por esa columna baja la chispa de la vida, que no es Coca-Cola, la energía del amor, la fuerza de la diosa madre, Kunda, que si se devuelve hacia arriba se llama Lini, Kundalini, y que si se tira hacia abajo como la cola del Satanás se convierte en Kunda artiguador. Pero es la Kunda, la diosa, la madre. Y ella hace ese sacrificio en nosotros para que yo viva. Gracias a ese fenómeno que la Kunda, que la diosa madre, el aspecto femenino de Dios, hizo en el óvulo de mi mamá, formando el feto que iba a formar este cuerpo, bajar por la columna y quedar abajo en el sacrocoxis atrapada. Mientras yo tenga este cuerpo, ese sacrificio que hizo la madre fue para que yo viviera y tuviera esta experiencia.
¿En qué consistía la tarea de nosotros como seres espirituales? Y está en el trasfondo de todos los grupos espirituales, sea cual sea su presentación. Era que reconociéramos a la diosa madre que quedó atrapada en el Muladhara Chakra, en el sacro coxis. Que la reconociéramos, la aceptáramos y la despertáramos. Y que a través de una serie de manejos energéticos, porque ahí abajo es donde está todo el poder de la energía, los instintos, la sexualidad, las emociones, todo lo que crea la vida. La tarea espiritual consistía en ¿qué? Reconocerla, aceptarla y despertarla. Y permitir que a través de los chakras como una escalera fuera subiendo vértebra por vértebra, que llegara al corazón y del corazón se derramara, perdón, a la cabeza y de la cabeza se derramara el corazón. Eso es un 9, el camino iniciático. Y allí en el corazón se uniera en matrimonio con el real ser, mi Padre interno. Ese es todo el trabajo espiritual que había que hacer. Pero hemos montado creencias, doctrinas y un montón de cosas. El trabajo espiritual que tenemos que hacer es un trabajo energético interior. Ya por la promoción, despertar la Kundalini, todo ese bombardeo energético está activando todo eso. El problema es que eso puede ser doloroso y hasta traumático para muchos. Pero no vine a hablar de eso. Estoy hablando de lo que somos como seres espirituales, de lo que vinimos a hacer. Pero resulta que los primeros 3 chakras, sacrocoxis, en el bajo vientre el centro secreto y el ombligo, o sea, Muladhara, Swadhisthana y Manipura en hindú, esos 3 chakras que son rojo, naranja, amarillo, y el cuarto el corazón verde, ahí está el semáforo, que lo vemos todos los días en la calle, y la calle es un sendero, el camino. En China, Do es camino, yoga es unión, sendero, camino. Por eso el semáforo está en el camino. Como afuera vamos manifestando lo que tenemos que hacer adentro. A ver si algún día lo vemos. Nosotros mismos pusimos eso ahí. Como ponemos todo. El cáncer de la mamá, el hijo borracho, el hijo drogadicto, el hijo tatuado, la hija prepago, lo que sea. Siempre lo ponemos ahí si vemos para resolver lo que tenemos adentro. Entonces nos toca redimir la Torre de Babel. La Torre de Babel es esa. Esos 4 aspectos que hay ahí. Sexo, dinero, religión y muerte. Porque un orgasmo es una muerte. Una eyaculación es un disparo. De hecho, los revólveres son sacados de un pene eyaculando. Por eso es muerte. Por eso cuando eyacula uno dice, ay, me morí. Pero ese no es el camino, no es hacia afuera, no es disparar hacia afuera. Fue como nos lo voltearon. Necesitamos redimir eso. ¿No me creen? Léanse el Éxodo. Creo, si no me equivoco. Perdón, Éxodo no, Levíticos, 3er libro del Pentateuco, de los 5 libros que escribió Moisés. El libro de las leyes, por eso llama Levíticos. Si me equivoco, mañana les envío por WhatsApp el versículo y el capítulo exacto. Creo que es el 15 o el 18, donde dice,
El hombre que se acueste con mujer alguna con eyaculación de semen, ahí no dicen eyaculación, dicen emisión de semen, será inmundo hasta la tarde. ¿Por qué nunca nos enseñaron eso? Porque siempre nos escondieron los secretos. Al hablar de esto, lo que tenemos que redimir y sanar está todo eso. Pero eso lo tocaremos el día que toquemos el concepto del sexo. Pero como estoy hablando del proceso espiritual, eso está ahí. Por eso le dieron tan duro las iglesias al sexo. Y de ahí los tabú, las creencias, los mitos y todos los traumas que nos generaron. Porque ahí es la puerta de entrada a la vida, al amor, al espíritu, a la existencia. Ojalá podamos entender todas estas cosas. Entonces tenemos que redimir esos 4 aspectos. Empezamos por el más fácil, la muerte. El sello simi. El enlazador del mundo de la materia con el mundo del espíritu. Eso lo dijimos ayer. Y dijimos cuáles eran. La práctica del savasana, pero no tanto la física en yoga, sino la psicológica. La vivencia del instante presente. La técnica de revisión, la tijera de revisar. De poder de la revisión. Técnicas psicológicas para morir de momento en momento. Les estoy dando la charla, pero les estoy dando las herramientas para redimir, liberar ese poder oculto. La muerte es un camino. Y de todo eso les hablé ayer. Vamos a hablar entonces del segundo aspecto. Porque ya también les dije cómo resolver el miedo a la muerte para redimir el asunto. Redimir la muerte, de la cual hicieron un negocio porque te sacan toda la plata del mundo a un muerto. Sí. Se volvió un negocio de primera calidad. Morirse, pues casi la gente dice, ya ni se puede uno morir. Perderle el miedo a la muerte, les dijimos también la técnica que el maestro Samael ha enseñado y las técnicas de salir en cuerpo astral consciente, una experiencia que vive todos los días, pero inconscientemente, y que es bueno experimentarlo por lo menos una vez en la vida a través de unas técnicas que se llaman salidas en cuerpo astral o la técnica de yoga del sueño. Pero a eso hay que sacarle tiempo. Si usted quiere sacar un título profesional, tiene que sacarle tiempo. Bueno, entonces vamos a tocar el segundo aspecto y vamos en orden que considero como las menos trascendentales, que si bien nos han afectado y a través de esos aspectos de la Torre de Babel, o sea, el camino equivocado que cogimos para subir de la materia al espíritu, de la tercera dimensión a la quinta dimensión, de la tierra al cielo. Esa es la Torre de Babel, el camino equivocado, que se describe muy bien pues en el juego de el telectonón. Para el que no conoce, cuando ve las cosas no ve nada, normal. Muchos ven un árbol y no ven nada. Yo veo un árbol y veo a Dios manifestándose y no es una creencia. Veo el Vía Crucis ahí, veo la ley del amor expresándose. Pero como les digo, para el que no conoce, no ve nada. Vamos a hablar entonces del segundo aspecto de la Torre de Babel. El segundo aspecto que debemos redimir, que debemos sanar, es la religión. En lo maya tiene que ver con el sello semilla. Y quiero hablar un poquito de eso. Y pretendo no herir pues como creencias ni susceptibilidades. Pero les recomiendo, estén abiertos porque están pasando cosas grandes
todavía no se lo han dicho a la gente. Grande con las religiones institucionalizadas. ¿Qué quiere decir religión? Porque es que ni sabemos. ¿Qué quiere decir religión? Normalmente la religión la asociamos con las instituciones. Ah, yo soy musulmán, yo soy católico, yo soy gnóstico. Sí. Pero no es eso. Literalmente la palabra religión se descompone en dos palabras. Uno, para poder entender las cosas hay que ir a la gramática. En la gramática está la clave. De hecho, la gramática que viene del verbo, del al hablar, ahí hay un poder. Todo eso lo han tergiversado. La palabra religión viene del verbo religare, donde re es volver y ligar, unir. Y eso no se asocia con cultos, creencias, dogmas, no. Volver a unir. ¿Y volver a unir qué? El hombre se separó del Dios interior. Se separó de su alma. Su alma, que está constituida por varias cosas, se fraccionó, se separó. La mente por un lado, la emoción por un lado, el sentimiento por un lado, la voluntad por un lado, la conciencia por otro lado. El hombre se separó de la vida. Ya no vive vivo. Somos muertos vivientes. Todas esas películas de zombies es real. El hecho de que respire y que todavía no se pudra no quiere decir que estás vivo. Solo está vivo el que vive en el instante presente, porque la vida solo existe en el eterno ahora. Pero si no, tú estás donde está tu mente. Y nuestra mente está o en el pasado o en el futuro, y ambos están muertos. Un poema dice en uno de sus párrafos que me gusta mucho: no son muertos los que en paz descansan de la tumba fría, muertos son los que llevan muerta el alma y aún viven todavía. Estamos en Zombilandia, los muertos vivientes. Ese es un arquetipo. En las películas, el muerto viviente quiere comerse al vivo. ¿Y qué se le come? El cerebro. Así sea su familia. Estamos separados de la madre tierra. Somos una célula biosférica de la tierra y estamos separados de ella. Esa separación en todos esos niveles genera una angustia existencial. Genera una incomodidad interior, que mientras estés luchando por la supervivencia no lo sentís, porque la primera ley es sobrevivir. Lo que hace un animal, la primera ley es sobrevivir, y para sobrevivir, si tienes que comerte al otro, te lo comes y eso no genera karma. Pero hay cosas más allá del animal, los seres de conciencia. Y hay algo más allá, que es la conciencia. Te puedes quedar en el reino animal, es tu decisión. De hecho, el maestro Samael decíamos que éramos animales tricerebrados, tricentrados, equivocadamente llamados hombres. Homúnculos humanos. Hay muchas cosas con el maestro Samael. Fue mi primer maestro, lo amo, gracias a él, pero que ahora no estoy de acuerdo. Porque una de las tareas del discípulo es matar a su maestro, para no crear ídolos. Así que no me crean a mí tampoco. Claro que yo no soy maestro de nadie. Solo estoy mostrando unas puertas. Les estoy indicando cómo redimir, hacer el trabajo espiritual. Uno de los aspectos de los primeros 3 chakras, el de la religión. Y tenemos que abrirnos si quiere ver más allá. Si no quiere ver, siga ahí con su miopía. Está en su derecho.
Entonces, ¿qué es religar? ¿Qué es religión? Volver a unir. ¿A unir qué? Volver a unir el cuerpo con el alma con el espíritu, el cuerpo con el espíritu, el humano con la vida, el alma, la mente, emoción y sentir en uno solo. ¿Ustedes creen que para resolver ese conflicto existencial, para resolver ese conflicto de separatividad que tenemos, por eso crearon la religión, por eso crearon la meditación, por eso montaron el matrimonio? Todos quieren decir unión. Por eso crearon el tai chi, la yoga. Por eso es que hago tanto énfasis que la yoga no es una gimnasia, que trae como efecto secundario, como valor agregado, no solo la yoga, el tai chi, el qigong. Que la gente está muy enferma y que le sirve, vale. Pero para que sea yoga tiene que lograr la integración en todos esos niveles. Y eso no tiene que ver con creencias, doctrinas, instituciones religiosas. El ser humano es religioso por naturaleza, pero de religión, de querer unirse, de querer, por eso, tratando de llenar ese vacío existencial de adentro, al sentirme vacío, separado, es lo que busco yo. Busco una pareja, una familia, unos amigos, trato de unirme a algo, y si no puedo por ese lado, entonces me uno, me adhiero al trabajo enfermizamente, o me adhiero al gimnasio, o me adhiero a mi arte, tratando de llenar unos vacíos. Y si no puedo hacerlo así, me apego a mi carro, a mi casa, a mi finca, tratando de llenar un vacío existencial interior. Por eso hay que ir a la religión interior. Y el enemigo secreto montó unas instituciones a base de espada, guerra, violencia. Y ahí nos adherimos. Y no me toquen ese asunto. Pero ya es tiempo de revisar todos esos viejos paradigmas. La religión es uno de los 4 pilares del conocimiento. El conocimiento es poder. El conocimiento es poder. Y uno de los 4 tiene 4 pilares. Uno de ellos es la ciencia, que lo volvieron una religión, porque ya todo lo que sacan es un dogma. La ciencia, uno de los pilares del conocimiento. El segundo, la filosofía, la que busca las raíces, los fundamentos, los principios de las cosas. El tercero, el arte. Estas dos, filosofía y arte, el enemigo secreto los degradó. Y el cuarto pilar, la religión. No instituciones religiosas, la religión. La búsqueda interior de la causa centroprimera de la existencia. Todo ser humano lo tiene en cada célula. Busca eso. Pero la religión la convirtieron en instituciones. Ay, un momento que se la batería. Continuamos. Como le digo, estos temas son importantes y por eso me demoro. Va a haber días en que yo no hable, aunque quieran muchos que yo lo haga. Entonces la religión la convirtieron en una institución y como institución la convirtieron en una herramienta del Estado. Los reyes, los emperadores, los gobernantes, que eran monarquías y que detrás hay toda una historia, tanto espiritual como material, tenían para manejo y control del pueblo, primero, la espada, y segundo, la religión. Y convirtieron ahora primero la religión y después la espada.
Por eso vinieron las guerras santas, las cruzadas, que fueron varias, la Inquisición y pues muchas cosas otras que todavía pues, se están haciendo. Entonces se convirtió en una herramienta del Estado para controlarnos, dominarnos. Montaron un montón de dogmas, cosas que no son reales, de Dios, de la existencia. Por ejemplo, la palabrita bueno y malo que nos metieron en tanto y de ahí infierno y cielo. Se la inventó un sacerdote atlante hace más o menos unos 20.000 años. Y a daño que le hizo a la humanidad con eso. Porque Dios está más allá y las dos cosas son partes del mismo Dios. Porque Dios es día y día es claridad y es luz. Y si no hay negativo, no hay luz. Así haya solo positivo. Eso es todo un concepto filosófico, pues que ahora no vamos a entrar. Porque este espacio no es para crear polémica. Tampoco estoy sentando cátedra, como les digo. Me pidieron la información, yo trato de darla, ya usted verá qué hace con eso. Existen 3 tipos de religión. Existen 3 tipos de religión, no hay más. Todos los grupos religiosos se acomodan ahí. Estoy hablando del elemento para redimir la religión. Revise cómo va usted con la religión. No estamos evaluando las instituciones religiosas, que todas tienen sus problemas. Como todos tenemos algo de problema. Todos somos bueno y malo. Por eso en lo indígena se habla de con todas mis relaciones. Con lo bueno y con lo malo que hay. Entonces no estamos evaluando. Existen 3 tipos de religiones, solo 3 tipos de religión. La primera es la religión del miedo. Todavía hoy hay muchos grupos de religión del miedo. Si no se maneja bien, entonces Dios lo castiga y se condena. Pero se manejó mucho en los indígenas cuando le tenían miedo a los rayos, a los huracanes. Pero todavía hoy hay muchas instituciones religiosas cuya base fundamental es el miedo, la culpa, el pecado. Revise si está en una de esas. Puede seguir ahí el resto de su vida o de sus vidas. Es su elección. Y si Dios no se mete en eso, ¿quién de nosotros es para meterse? La segunda religión es la de la autoridad, donde ellos mandan, dicen todo, usted solo cree, no puede cuestionar nada. Usted le entrega su voluntad y su poder a un sacerdote como un intermediario entre Dios y usted, como si nosotros necesitáramos un intermediario para comunicarnos con la vida, con el amor o con la existencia. Muchas instituciones son una combinación de estas dos, del miedo y la autoridad. Eso no se pregunta, eso es un dogma de fe. Usted solo lo tiene que creer. Y la tercera religión, que es la verdadera, no es un grupo religioso, no es una institución. Es la religión de la experiencia directa de Dios. Esta información está en el libro de Urantia y sintetizada en un libro que llama El Testamento de Juan. Libros apócrifos, no aceptados por la iglesia, porque no va con sus intereses. La tercera religión es la experiencia directa de Dios, un camino largo, solitario, de experimentar la vida, el amor y Dios.
porque los tres son sinónimos. Dios es sinónimo de amor, Dios es sinónimo de vida. Debemos redimir la religión. Debemos como redimir esos puntos que tenemos ahí, como dice el éxito. Cristo vino a redimir, a liberar. Debemos curar. En tu árbol genealógico hay unos miedos seminales muy metidos en los genes en torno a esos conceptos religiosos. Por eso las instituciones, los instructores, las personas como nosotros que convocamos a la gente a este tipo de cosas, las instituciones religiosas no nos quieren mucho. Y a pesar de que yo coordino una escuela, y lo llamo siempre escuela, es más un proceso de formación, a pesar de que adentro hay una iglesia. Pero miren que durante todo este tiempo nunca he hablado de ella, porque no busco feligresía y no dependo de esto para vivir. De hecho, uno de mis jefes, un arzobispo, soy sacerdote de las antiguas tradiciones, decía, usted de esos sacerdotes que ningún jefe quisiera tener, por lo revoltoso que yo era desde pequeño. Todo lo cuestionaba. A mí me lo tenían que demostrar con hechos lo que querían que yo pudiera. Por eso trato de ser como asertivo y coherente. Como humano me equivoco mucho. Debemos abrirnos entonces nuestra mente más allá de las religiones y de instituciones religiosas. Mire que he venido enseñando los ejercicios espirituales. Oración, meditación, respiración, oración, meditación, ayuno y dar. Hasta ahora no conozco sino esos métodos, esas herramientas o técnicas, ejercicios espirituales. Siendo las tres últimas, meditación, ayuno y dar, grandes ligas. Ya el camino obligatorio del tercer tipo de religión, experimentar a Dios. Ya no es para creer. Si está en mí, lo tengo que experimentar y tiene que ser no una creencia, como un dogma, sino que yo lo compruebe que es una realidad en mi vida, en mi cuerpo y en mi existencia. A esto es donde convocamos. Entonces debemos abrir nuestra mente. Como células de un organismo. Existimos en un planeta y un universo multifuncional. Mire que las células de los dientes tienen unos trabajos y unas funciones específicas para hacer esa tarea. Pero las células del ojo, las del estómago y sistema digestivo, las del corazón y el cerebro, cada una es independiente y tiene unas funciones y tareas. Y ellas están abiertas al todo, al organismo. Igual debemos abrir nuestra mente a todo tipo de religión. Si vemos que no fomenta el amor, la libertad, si no fomenta la conexión con Dios, es mejor correr de allá. Pero para redimir, para liberar y para sanar este segundo aspecto de la Torre de Babel, debemos tener aceptación psicológica de todas las diferencias. El mundo no es como yo lo veo. Mi urgencia interior
me lleva a algo, pero el de muchos no. Hay quienes sienten como una urgencia interior trabajar por los animalitos. Yo no, a mí no me gustan, tampoco me molestan. Los veo en un sistema equilibrado, pero no veo cómo personas se deshacen con un perrito, se deshacen con un pajarito, sí. Y eso ni me hace más ni me hace menos, ni a otro lo hace más ni hace menos. Lo que quiero decir es que cada uno tiene una urgencia interior, un trabajo. Hay quienes el matrimonio, la pareja y la familia y los hijos es lo primero de lo primero. Y hay quienes eso es lo secundario, ni es. Entonces tenemos que abrirnos a que el mundo no es como yo lo concibo. Es solo un aspecto de la multiplicidad. De hecho, en un ritual interno de las antiguas tradiciones dicen que Dios es la unidad múltiple perfecta. Unidad múltiple perfecta. Y si queremos remediar esto, no debemos. De hecho, yo por respeto, hay muchas cosas que conozco de la religión que nos ha dominado y por lo general no lo toco, no lo digo. Sobre todo en mi familia, que veo familias muy creyentes. Y soy respetuoso con eso. A excepción cualquier día que me hacen una pregunta y que respondo algo. Pero vienen cosas fuertes para las religiones institucionalizadas, todas, más las que han tenido tanto poder. En este momento están sucediendo cosas importantes que en unos años será historia y a muchos les dará muy duro, sobre todo con sus líderes religiosos. Entonces debemos aprender a crecer desde las diferencias. Eso es lo que necesitamos para sanar y redimir ese segundo pilar. Ya hablamos del primero, la muerte. El sello Simi, enlazador de mundos, en lo maya. Hoy hablamos del cuarto, semilla. Estoy hablando en desorden de acuerdo a lo maya, porque quiero hablar en el orden de acuerdo a la importancia desde mi punto de vista en nosotros. El lunes tocaré el tema de el dinero. ¿Qué es espiritualmente? ¿Qué relación con el oro? ¿Cómo nos lo robaron? ¿Qué poder despierta el oro y el dinero en nosotros? ¿Qué es el dinero a nivel espiritual dentro? ¿Cómo sanarlo? ¿Qué hay que hacer para poder sanarlo? Porque eso está asociado a un montón de cosas por dentro, que es la base de la prosperidad. De hecho, para el tema del dinero, tengo un seminario de 16 horas, 2 talleres, uno que se llama Salud Financiera y el otro Libertad Financiera, que son preámbulos. Y eso no depende de que yo sea hijo de un rico o de un pobre, de que yo estudie en una universidad, de que eso no depende de nada de eso. Todos trajimos el mismo capital. Somos hijos del mismo Dios. El hijo de un magnate no se tiene que preocupar por el dinero. Si somos hijos de Dios, no tendríamos que preocupar por el dinero, tampoco. Entonces, y lo otro, tenemos el capital por dentro. El mismo poder. El poder de la mente, la imaginación y el sentir. La palabra para crear lo que queramos. Entonces, nosotros nos hemos desconectado de eso y tocaré hacer un resumen de varios talleres en un pequeño lapso de un rato que hable. Ese es el tercer elemento a redimir, pero lo tocaremos el próximo lunes, si el universo conspira para eso.
No sé qué preguntas, inquietudes tengan. Voy paso a paso porque los temas son importantes y ahí está nuestro nudo a resolver. Si alguien tiene que decir algo, preguntar, complementar, pero que sea siempre para sumar. Muy bien. Bueno, Bueno, buenas noches, ¿cómo están para todos? Algo ahí para aclarar acerca del libro de Urantia, porque estamos investigando y estamos en ese proceso. El libro de Urantia fue creado en un laboratorio donde administraron LSD. Así pues tengo esa información, por lo que, por lo que pues dicen que fue dado en sueños y no sé qué, pero ahí está otra versión, ¿sí? Para tenerlo en cuenta yo, ahí del libro de yo Duranti. te aclaro algo, Jair, y es que deberías decir que ese es tu punto de vista. Eso es lo Yo que he estoy diciendo, investigado. escúcheme por favor. Yo estoy diciendo, este es mi punto de vista. Pero es que tú lo dices como que si fuera una verdad absoluta. Y esa es tu investigación y tu punto.